El relato de Marcos, el Cristo, inmediatamente. Por Marcos, el cronista impetuoso. No voy a darles un largo preludio genealógico. No perderé el tiempo con nacimientos lentos ni cánticos en el templo. Mi relato es sobre la acción de Dios. Es la historia de Jesucristo, el Hijo de Dios, y como su irrupción en el mundo fue tan dramática y urgente como un relámpago. Para entender la Natividad, deben entender su preludio inmediato. El profeta Isaías lo dijo hace siglos: «He aquí, yo envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas». Ese mensajero, ese heraldo rugiente, no fue un ángel. Fue un hombre de carne y hueso, forjado en el desierto, vestido de pelo de camello y alimentado con langostas y miel silvestre. Su nombre era Juan. Juan no esperaba a nadie, él exigía acción de inmediato. En los confines del desierto, a lo largo del río Jordán, este hombre clamaba. No era un maestro de sinagoga, sino una fuerza de la naturaleza que convocaba a las masas, a los fariseos, a los soldados romanos, a los cobradores de impuestos, a todos, a una única cosa: arrepentimiento. Él sumergía a la gente en las aguas del Jordán. Pero no se trataba solo de un ritual, era la preparación para algo mucho mayor. Juan lo gritaba a la multitud. «Detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias». Era la cuenta regresiva. La gran noticia, la razón de toda esta urgencia, estaba en marcha. La venida del poderoso no era una idea lejana. Ya estaba aquí. La preparación había comenzado. Juan, ese predicador ardiente, hacía una promesa escalofriante y gloriosa. «Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará con el Espíritu Santo». Esa era la clave. La venida del Mesías, el Cristo, no era un evento político suave, era una fuerza espiritual capaz de transformar y encender a los hombres. Pero ¿por qué, si el Hijo de Dios estaba a punto de irrumpir con tal poder, el mundo no se había preparado? La verdad es que Israel había olvidado las promesas que definieron su existencia. Los profetas, aquellos mensajeros de la urgencia de Dios, habían quedado silenciados durante 400 años. La gente se había acostumbrado a la opresión romana, a la frialdad del templo, a la mediocridad. Pero la palabra de Dios, aquella que Isaías había documentado, no caduca. El Mesías tenía que venir. Pero tenía que nacer de una línea específica, la línea del rey David. Esto no es genealogía para mí, es la garantía de su autoridad. Si él no fuera el hijo de David, su reclamo al trono de Israel sería nulo. Por eso, el primer movimiento crítico de Dios no fue un milagro visible para todos, sino una decisión administrativa en la casa de David. Él aseguró que su elegido viniera del linaje real, para que cuando la acción comenzara, su autoridad fuera innegable. La etapa se estaba montando para el rey. La acción se centra ahora en un hombre de esa línea de David, un carpintero de Nazaret llamado José. Los hombres de acción necesitamos líderes competentes, y José era el líder designado por Dios para proteger el inicio de su plan. El drama se intensifica aquí, porque el plan de Dios siempre subvierte las expectativas humanas. José estaba desposado con una joven llamada María. Para José, la justicia y el honor eran su ley, él era un hombre íntegro, un hombre que actuaba. Cuando descubrió que María estaba encinta, se enfrentó a una crisis monumental, una aparente traición. El drama no fue público. Fue un conflicto interno que exigía una decisión inmediata. José, actuando con su carácter justo, tomó la determinación de repudiarla en secreto para no exponerla a la humillación pública. Una decisión de acción silenciosa. Pero Dios no permite que sus planes se frustren por el error humano, por muy bien intencionado que sea. Dios intervino, no con una aparición pública, sino con un mensaje nocturno que detonó la obediencia de José. Un ángel le habló en un sueño. «José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es». El origen del niño era sobrenatural y divino, no humano. El mensaje divino venía con una orden y una identidad. «Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». El nombre mismo era un programa de acción, Salvador. Esto no es una metáfora, es una declaración de guerra espiritual.
Jesús no vino a firmar tratados, vino a salvar. ¿Y cuál fue la reacción de José, el hombre de acción de la estirpe de David? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. No hubo debate, ni demora, ni consulta. Inmediatamente, como me gusta narrar los eventos, José obedeció. El plan de Dios continuó sin interrupción gracias a la acción rápida de este carpintero. Pero el plan de Dios requería que el rey naciera en el lugar correcto. Esto es crucial. Los líderes religiosos sabían, basándose en la profecía de Miqueas, que el Mesías debía nacer en Belén de Judea. Pero José y María estaban en Nazaret. El tiempo corría. El nacimiento se acercaba. ¿Cómo mover al futuro rey al lugar profético? La respuesta fue una intervención política a escala global. Dios usó al hombre más poderoso de la tierra en aquel momento, el César Augusto. Un edicto brutal, diseñado para contar y oprimir, se convirtió en el vehículo del plan divino, un censo mundial. Este censo exigía una acción inmediata y forzosa a toda la población, dirigirse a su ciudad de origen. José, el hijo de David, fue forzado por el imperio a realizar el largo y arduo viaje desde Nazaret hasta Belén, la ciudad de David. Imaginen la escena, el camino atestado, el bullicio de los viajeros. María, en un estado avanzado de embarazo, emprendiendo esta marcha agotadora. Esta no fue una dulce peregrinación, fue una marcha obligada por la ley imperial. Pero mientras César creía estar reordenando su imperio, solo estaba cumpliendo las antiguas profecías. El rey tenía que nacer en el lugar correcto, y el imperio romano se convirtió en el mensajero involuntario de Dios para asegurar la localización exacta del nacimiento. Llegan a Belén. La ciudad está saturada. El albergue está lleno. El rey no encuentra espacio. Una ironía urgente que revela la naturaleza de su misión, rechazado desde el principio. En medio de la urgencia y la falta de espacio, la acción central del plan de Dios ocurre. El tiempo se cumplió. En un lugar sin comodidades, en un establo, una cueva, o un cobertizo destinado a los animales, la historia es clara, no era un palacio, María da a luz a su primogénito. El contraste es impactante. El Hijo del Dios Altísimo, el Rey prometido, yace envuelto en simples pañales, no en seda real, y es colocado en un pesebre, un comedero de animales. El nacimiento de un rey es usualmente recibido con trompetas y aclamaciones en la capital. El nacimiento de Jesús fue recibido en el silencio y el olor de las bestias. Esta humildad inicial es la declaración de intenciones de su misión, no vino para ser servido por los grandes, sino para servir a los pequeños. Pero el cielo no guardó silencio. Si bien la tierra no lo supo, el cielo actuó inmediatamente para notificar a los testigos. La acción se traslada ahora al campo, donde hombres duros y marginados, los pastores, vigilaban sus rebaños en la oscuridad. De repente, una erupción de luz rompió la noche. No fue una luz suave, fue la gloria del Señor que los rodeó de resplandor. Los pastores, hombres curtidos por el clima, fueron tomados por un gran temor. El ángel del Señor no perdió el tiempo con preguntas. Fue directo al punto, la noticia urgente. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Salvador, Cristo, Señor. Las tres identidades en una frase. Este no era un rey tribal más, era el ungido de Dios. Y les dio una señal inequívoca y accionable: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. No hay lugar para la duda. Vayan, vean, actúen. La culminación de la noticia fue la aparición de la milicia celestial. Una multitud del ejército celestial apareció en un instante, cantando a gran voz. No se trataba de un coro delicado, sino de una declaración de victoria que llenó el aire de Judea. Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tan pronto como terminaron su potente proclamación, los ángeles se fueron de ellos al cielo. El mensaje había sido entregado. La acción de Dios se había completado. ¿Y cuál fue la reacción de los pastores, los primeros oyentes de esta acción? No dudaron. Sucedió que, cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido,
y que el Señor nos ha manifestado, punto. Y fueron deprisa. Esta es la respuesta que espera un Dios de acción, una respuesta inmediata y entusiasta. Dejaron sus rebaños y corrieron hacia Belén. Encontraron la señal exacta que el ángel había predicho, a María y a José, y al niño acostado en el pesebre. Los pastores, al verlo, no guardaron silencio. Inmediatamente se convirtieron en los primeros evangelistas. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca de aquel niño. Difundieron la noticia del nacimiento, del ángel, del coro celestial, y de la identidad del niño, el Cristo, el Señor. La acción generó una reacción. Todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les contaron. El impacto de la irrupción de Dios estaba comenzando a reverberar en la tierra. Pero incluso con todo el alboroto y la maravilla, María, la madre de este poder, mantuvo el foco. Ella no se distrajo. Ella guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella entendió que la acción de Dios requería una respuesta interior profunda. El primer día de acción culminó con la obediencia ritual. 8 días después de nacer, el niño fue circuncidado y recibió el nombre que el ángel había ordenado, Jesús. La ley de Dios fue cumplida incluso en su inicio. El relato épico de la irrupción de Cristo en el mundo concluye con el impacto en los primeros testigos. Los pastores regresaron a sus campos, no como los hombres comunes que habían sido, sino glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto. Habían sido testigos del inicio del reino. Esto es el relato del nacimiento del Rey desde mi perspectiva, una serie de acciones urgentes, de cumplimiento profético, de obediencia inmediata, de intervención celestial y de proclamación instantánea. La Natividad no es solo un cuento, es el disparo de salida para el ministerio más poderoso que el mundo jamás conocerá. Ahora, veamos un poco de la historia de Marcos, el evangelista. Conocido oficialmente como Juan, el que tiene por sobrenombre Marcos, no nació en la pobreza del desierto como Juan el Bautista, ni fue un erudito rabínico como Pablo. Marcos nació en un entorno de privilegio y actividad. Su hogar no era una choza, era una casa grande en Jerusalén, lo suficientemente amplia y bien conocida como para servir de punto de encuentro clave para la primera y perseguida comunidad cristiana. La tradición sugiere fuertemente que fue en esa casa donde los discípulos se reunieron para celebrar la última cena con Jesús, y fue allí donde se congregaron la noche de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió como fuego. La madre de Marcos, María, era una mujer de gran influencia y profunda fe, una líder silenciosa en la naciente iglesia. Marcos creció inmerso en la revolución, escuchando a Pedro, a Santiago y a los apóstoles narrar sus historias. Podemos imaginar al joven Marcos, tal vez de unos 20 años, con la sangre hirviéndole por la acción, decidiendo unirse a la figura más prominente de su familia extendida, Bernabé, su primo. Bernabé era el hijo de consolación, el campeón de los gentiles y el socio inicial del gran apóstol Pablo. Cuando Pablo y Bernabé emprendieron el primer viaje misionero, el plan que cambiaría el mundo, Marcos fue con ellos como su ayudante, Hechos 13:5. Era su oportunidad de oro, el camino a la gloria. Pero la misión fue brutal, las ciudades hostiles, el viaje agotador, los peligros constantes. La primera etapa culminó en Perge de Panfilia. Y fue allí donde la ambición del joven Marcos se topó con la cruda realidad del sacrificio apostólico. De repente, sin explicación, Marcos desertó. Abandonó a Pablo y a Bernabé en la misión y regresó a la comodidad de Jerusalén. Fue un acto de cobardía o, tal vez, de simple agotamiento. Años después, cuando Pablo y Bernabé se preparaban para el segundo viaje misionero, Bernabé, leal a su primo, insistió en darle una segunda oportunidad a Marcos. Pablo, sin embargo, el apóstol de la implacable disciplina, se negó rotundamente. Pablo no consideraba justo llevar consigo al que se había apartado de ellos en Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Hubo un desacuerdo tan grande que se separaron, Hechos capítulo 15 versículos 38 y 39. Imaginen la escena. Los dos gigantes del evangelismo en una disputa feroz, el destino de dos viajes misioneros pendiendo de la decisión de si llevar o no a Marcos. El resultado fue una división épica en la iglesia. Bernabé tomó a Marcos y navegó hacia Chipre, mientras que Pablo eligió a Silas y emprendió su propia ruta.
El fracaso de Marcos fue la causa de la separación de los dos grandes apóstoles. Esta disputa, sin embargo, fue la redención de Marcos. Al separarse de Pablo, Marcos tuvo una oportunidad crucial con su primo Bernabé para demostrar su valía. Pero su destino final no sería con Bernabé, sino con el verdadero testigo ocular de Cristo, Simón Pedro. Pedro, el pescador impulsivo que se convirtió en la roca, adoptó a Marcos. En su primera epístola, Pedro se refiere a él con profundo afecto, llamándolo Marcos, mi hijo. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13. Marcos se convirtió en el intérprete y cronista de Pedro en Roma. Pedro predicaba en arameo o griego con acento galileo. Marcos, con su educación en Jerusalén, traducía sus poderosas narraciones al griego elegante. La gente de Roma, hambrienta de un relato rápido y sin adornos sobre el poder de Jesús, instó a Marcos a escribir las memorias de Pedro. Así nació el Evangelio de Marcos, no como un tratado teológico, sino como un reporte de acción urgente, fielmente basado en las predicaciones de Pedro. Marcos, el desertor, el causante de la separación, se convirtió en la pluma del apóstol principal. Al final de su vida, incluso Pablo lo reconoce, en sus cartas de prisión, le pide a Timoteo que le traiga a Marcos, pues le es útil para el ministerio. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 11. Marcos pasó de ser un joven privilegiado y temeroso a un fiel cronista, un hijo espiritual de Pedro, y un apóstol restaurado. Su historia es un testimonio épico del perdón, la segunda oportunidad, y de cómo Dios usa incluso nuestros mayores errores para cimentar sus propósitos.